Lo dijo en la primera hora. Sigamos hablando y explorando y develando y desmenuzando y analizando lo que nos ha dejado el debate. Yo creo que va a ser interesante dentro del comentario tomar algunos apuntes que algunos medios colegas ya lo hacen, ¿no? Primero, felicitar públicamente los esfuerzos de verificación digital de varios espacios. Se destaca sin duda Lupa Media con la Caro Basante, la propia compañera, colega y amiga Andrea Orbe, que formó parte pues de ese proceso de verificación el último fin de semana, lo que hace Ecuador Chequea también. Son importantes esos esfuerzos de verificación frente a imprecisiones que se puedan dar. Recomiendo sobre todo seguir a cuenta las redes oficiales de Lupa Media, donde van a encontrar ese proceso de verificación, ¿no? Para ver qué ha sido falso, qué ha sido parcialmente real, qué ha sido verdadero, qué ha sido impreciso por parte de los candidatos presidenciales. Justamente el portal de Coavisa cita ambas plataformas, Lupa Media y Ecuador Chequea, como estos espacios que permitieron la verificación. Y bueno, dentro de las cosas, ¿no?, que se dicen, vamos estableciendo algunos de los elementos que dijeron los candidatos. El candidato Daniel Noboa Sin, que busca la reelección, afirmó que mediante el decreto 367 su gobierno eliminó el subsidio eléctrico a mineras y grandes empresas. No obstante, en la página oficial de la Presidencia de la República se especifica que dicho decreto está relacionado con el nombramiento de Milton Rodríguez como jefe de la Casa Militar Presidencial. Creo que el Jeff Sanguña también publicó algo de esto, ¿no? Inmediatamente fue el Jeff rapidito a buscar la página de decretos, que es pública. Usted ingresa a la página de la presidencia.gov.es y ahí está un enlace para los decretos y no asomaba ese decreto. El 367 es otro. Ecuador Chequea también revisó otras declaraciones de Noboa, quien aseguró haber recuperado 500 megavatios del parque termoeléctrico. Pero según el Foro Energético, la cifra real es de 200 megavatios. Esta es la clásica venta de humo de los políticos, ¿no? Jorge Escala, candidato de Unidad Popular, acusó al presidente candidato Daniel Noboa de haber acusó de recortar $2,000 millones en educación y salud. Sin embargo, Lupa Media, con información verificada, dio cuenta que la reducción no fue de $2,000 millones, sino de $259.5 millones. O sea, casi 10 veces menos. De 259 a 2,000 millones hay una diferencia estratosférica. Andrea González, de la Sociedad Patriótica, que para algunos fue la que se destacó. Yo lo que creo es que Andrea González es la que mayor conversación digital generó dentro de un debate que, como hemos conversado con ustedes, se tornó bastante aburrido y con pocas sorpresas, ¿no? Vamos a revisar algunos audios sobre eso. Ella declaró que el socialismo del siglo XXI, o sea, se refería básicamente a los 10 años de Rafael Correa en el poder. Tuvo 40 ministerios, cuando lo correcto es que terminó con 22 ministerios, pero con 41 instituciones en la estructura del Ejecutivo. O sea, no es lo mismo hablar de 40 ministerios que hablar de 41 instituciones del Ejecutivo, porque hay instituciones que no son ministerios y no tienen la misma infraestructura ministerial. No hay equivalencias. Pues ahí tenemos otra imprecisión, siempre acompañada de este discurso político tratando de amplificar las cosas, pero se encuentran con esfuerzos periodísticos de verificación como los descritos. Iván Saquicela declaró haber sentenciado a Rafael Correa y Jorge Glass en el caso Sobornos, cuando en realidad el doctor Saquicela no es que él solito los sentenció, sino que él formó parte del tribunal que los sentenció. Luisa González mencionó que Ecuador tiene 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo, pero Ecuador Chequea, y entiendo que Lupa Media hizo la misma verificación, calificó esto como engañoso. De acuerdo con Inside Crime, las ciudades ecuatorianas en ese ranking son Durán y Guayaquil, o sea 2, no 5. Por último, Leonidas Arcisa de Pachacuti afirmó que la evasión tributaria alcanzó los $7,500 millones. Si bien la cifra corresponde a un informe de CEPAL del 2021, datos más recientes indican que la evasión del IVA y del impuesto a la renta fue de $3,000 millones.
Mientras tanto, para otros candidatos como Víctor Arauz, Pedro Granja, Jimmy Geraldo o Carlos Rabascal, no se encontraron declaraciones relevantes para analizar según la verificación de Lupa Media y Ecuador Chequea. Y por supuesto, dentro de estas declaraciones y dentro de estas imprecisiones acompañadas de declaraciones, hubo algunas frases, ¿no?, que los candidatos creen que son muy vendibles. Frases para tratar de generar conversación posterior, o el vestuario para tratar de generar conversación posterior. Creo que ahí todos nos percatamos del atuendo con el que fue vestido el candidato Víctor Arauz, que está claro que lo que buscaba el general Arauz era generar conversación. Hay gente para la cual no importa que la publicidad sea mala, publicidad es publicidad, sea buena, sea mala, es publicidad. Entonces yo entiendo que la estrategia del general Arauz era generar conversación, no tanto a partir de su mensaje, aunque su mensaje también yo creo que da para comentar, sino sobre todo sobre su vestuario, o el candidato Cueva, que creo que se destaca en el debate por dos cosas. La primera, cuando en su intervención inicial en el saludo, aparece con una hojita mostrando la máscara de Anonymous. Esa máscara de la película V de Venganza. ¿Qué caracteriza a Anonymous, esta organización Anonymous? Y después cuando se declaró arrecho en términos coloquiales, en términos costeños sobre todo, porque es un término que se utiliza mucho en la costa. Estoy arrecho, estoy enojado, estoy fastidiado, estoy molesto. Eso se lo utiliza solo en la costa. Entonces, el candidato Cueva, que no es costeño sino lojano, no sé si los lojanos utilizan este término. Yo sé que tengo una inmensa audiencia en Loja, además, abro un paréntesis, agradecerles a los lojanos la semana pasada porque es espectacular ir a Loja, la hospitalidad, el cariño y el afecto para con este programa, para con este periodista, es impresionante, ¿no? Pero yo les pregunto a los amigos lojanos que están en sintonía, y si algún lojano me escribe, no sé si el Chemel Paladines o alguno de los lojanos que siempre amplifican esta señal informativa, usan arrecho en Loja. Hasta para hablar del tapado arrecho, hablando de gastronomía. Pero yo no he escuchado que el término sea un término espontáneo, como dice Andrés. Gracias, Ginita Yauri. No utilizamos ese término. Me dice Ginita que es lojana. Gracias, Ginita. Le envío un abrazo. Andrés, se notó poco espontánea esa expresión prestada del candidato Cueva. Por mencionar ese otro ejemplo. Yo creo que más auténtico fue el Eres o te haces de Cucalón, ¿sí o qué? Ese creo que fue más auténtico. Y hubo por ahí, digamos, estos nombres pomposos que le ponen algunos planes a los candidatos. ¿Qué les parece si entramos en materia? Pero Ginita me dice, cuando estamos enojados se dice, perdón el uso del término, estoy cabreado. Eso decimos todos en el Ecuador. Acá Patricio Valdivieso dice, acá no se cae en esas chabacanerías. Pues la Loja es la capital de la cultura, ¿no? De este país. Acá, para que vean que los lojanos enseguida me escriben, Joe Espinosa también, acá no utilizamos ese término, donde el candidato fue un exabrupto. Entonces, claro, suscribo lo que dice Andrés, que se notó un poco espontáneo ese término. Juan Iván Cueva creo que viene el jueves acá. Así que vamos a hablar justamente de la, ¿cómo decimos en la costa? De la rechería que le generó el debate presidencial. A ver, unos pocos cortos de lo que dijeron los candidatos yo creo que sirve para el análisis. Aparte del vestuario, se queda en la retina de la gente la propuesta central del candidato Víctor Arauz. El candidato Víctor Arauz propone la pena de muerte en este país. De hecho, si ustedes ya se fijan en las pancartas del general Arauz, las pancartas de promoción electoral del general Arauz, ya habla de al cementerio, o sea, los sicarios y los violadores al cementerio, y eso dice las pancartas, ese es el símbolo, ese es el eslogan, al cementerio. Lo reafirmó en el debate. Escuchemos lo que propone el general Arauz en cuanto a la pena de muerte. Póngale, por favor. Usted ha expresado que los criminales irán al cementerio. Dígales por favor al Ecuador, ¿usted les va a matar? ¿Va a ordenar matar? ¿Cómo es su procedimiento?
Candidato Víctor Arauz, tiene 30 segundos ahora. Voy a proponer a nivel de la región que se presente ante los tratados internacionales y con todos los presidentes proponer que se analice la posibilidad de poner la pena de muerte en el Ecuador. No se trata de ir a matar, se trata de defender al ciudadano de bien, a usted, a todos los que están aquí, porque el Estado tiene la obligación de acabar con la vida del delincuente antes que el delincuente acabe con la vida del ciudadano. Ciudadano armado terminará en el cementerio. El ciudadano armado terminará en el cementerio, dice. A ver, yo les voy a preguntar a ustedes la plena y ojalá que haya la posibilidad de entrevistar en algún momento al general Arauz. ¿Ustedes creen que este país, vamos a imaginarnos que la pena de muerte la utilizan muchos países y vamos a imaginarnos que la solución para la delincuencia y para los crímenes execrables es la pena de muerte? Vamos a imaginarnos que es así. Enfoquémonos en el caso ecuatoriano. ¿Ustedes creen que en el Ecuador se puede aplicar la pena de muerte cuando ni siquiera pueden garantizar los alimentos de los privados de libertad? En la misma línea, también respetuosamente discrepo con la propuesta del candidato Francesco Tabaqui. Francesco Tabaqui, en cambio, plantea la cadena perpetua. Pero creo que el primer paso tiene que ser solucionar la crisis carcelaria, que es un problema de sistema, no es solamente construir nuevas cárceles. No pasa solamente por irse a la península y construir la cárcel de Anconcito y la cárcel de Salinas o lo que sea. Ya. No pasa por ahí. Es un problema de sistema. No alcanza solo con infraestructura física, sino se reforma el sistema. ¿Y el sistema qué tiene que ver? ¿O con qué nomás tiene que ver? Recordemos a ustedes que uno de los problemas que deriva en la crisis carcelaria es la desaparición del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que fue una de las grandes ideas, entre comillas, que se le ocurrió al gobierno del presidente Moreno, tratando de reducir el obeso aparato del Estado. Entonces al ojímetro fueron eliminando instituciones. Y le pareció al gobierno del presidente Moreno una buena idea eliminar el Ministerio de Justicia. Eliminaron toda la estructura para la administración del sistema carcelario de este país. Tenemos un problema de justicia. Y no necesariamente de leyes, sino de la administración de justicia. Con jueces que fallan discrecionalmente, que no se ponen de acuerdo cuándo aplicar la prisión preventiva y cuándo no. Es un problema estructural que no se soluciona solo construyendo cárceles y que no se soluciona aplicando la pena de muerte. Capaz que podríamos hasta pensar en la cadena perpetua, no sé si eso es posible. Pero yo creo que el primer paso, y eso le digo respetuosamente a Francesco Tabaqui, el primer paso tiene que ser reformar el sistema. Y después, cuando tengamos un sistema que funcione, pensar en ese tipo de iniciativas. Pero hablando de Tabaqui sobre la cadena perpetua, vamos a la pena de muerte. Porque lo que ha propuesto el general Arauz es que el Ecuador renuncie, el término entiendo en derecho es denuncie, los tratados internacionales del cual Ecuador es signatario sobre derechos humanos, y en donde se prohíbe la pena de muerte. Porque además la propia Constitución prohíbe en el Ecuador la pena de muerte. Entonces no sé cómo lo querrán hacer, ¿no? Acá, por ejemplo, un especialista en la materia, le envío un fuerte abrazo al doctor Juan Pablo Albán Alencastro, que él sabe de estas materias. Por las obligaciones internacionales que voluntariamente ha adquirido el Estado ecuatoriano bajo diversos tratados de derechos humanos, es imposible el restablecimiento de la pena de muerte en nuestro país. El doctor Javier Salgado, abogado, también muy crítico, con este discurso altamente represivo. Muy represivo. Hablando del vestuario y de los mensajes, lo que dice la doctora Mauge Molina. Todo comunica, todo comunica. Abro un paréntesis, ¿no? Yo he visto algunos dentro de los comentarios que se han hecho sobre la participación de quien les habla en la moderación. Algunos han hablado del hecho de que, créanme, yo a rato soy muy expresivo, pero traté de no reírme frente a determinadas cosas que decían. Entonces, todo comunica. O de hacer los ojos hacia arriba, o de hacer los ojos hacia abajo. Todo comunica. Pero eso no implica que todo sea acertado, dice la doctora Molina. Tal cual.
Entonces no sé cómo, a mí me parece, esta propuesta me parece creo que de las más demagógicas que se ha escuchado. De las más demagógicas. Plantear la pena de muerte en el Ecuador, prohibida por la Constitución. Me imagino que para eso querrá ir a una asamblea constituyente el general Arauz. ¿Se imaginan todo lo que habrá que hacer para establecer la pena de muerte? Primero vean, piensen en solucionar los graves problemas del sistema. Del sistema. Si no se soluciona el problema del sistema, lo demás es novelería. Lo demás terminan siendo propuestas para lograr el aplauso del respetable, del público. El aplauso tribunero, ¿no? Ya, tratar de mandarse la chilena o la media japonesa para que les aplaudan. Bravo. El lujito, eso es. En la práctica, poco probable que ese tipo de propuestas puedan ser aplicables. Hablemos del candidato que está enojado. Póngale, por favor, al candidato Cueva. Hora y media hablando de Correa y de Noboa. Sí, yo también estoy arrecho de todo esto. La crisis económica ha destruido todo en el país. La crisis energética ha sido quien lo ha impulsado. Por eso nosotros vamos a implementar 900 millones de dólares en la generación de 750 megavatios. ¿En qué? 500 megavatios en energía solar, 200 en biomasa, 50 en energía eólica. Así vamos a poder recuperar esos 249,000 empleos que se han perdido. Sí, en realidad uno viendo el video, uno se da cuenta que fue poco espontáneo el uso del término arrecho del candidato Cueva. Totalmente espontáneo, totalmente impostado, nada espontáneo, como acaban de revisar en este momento. Regreso a la pena de muerte y gracias a Patricio por este insumo. En Ecuador la última ejecución fue en 1884. ¡1884! En la Constitución de 1906 se abolió la pena de muerte y en el artículo 4 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dice que los estados que abolieron la pena de muerte no pueden restablecerla por ser estados parte. ¿Cómo lo va a hacer el general Arauz? De esas cosas que uno no entiende, ¿no? Bueno, y pasemos de la poca autenticidad del candidato arrecho, que es el candidato Cueva. Yo sí creo que en cambio fue mucho más espontánea la respuesta de Henry Cucalón a Daniel Noboa. Póngame a Cucalón. Señor Cucalón, ¿usted está de acuerdo con concesionar el Campo Sacha? Candidato Cucalón tiene 30 segundos para responder. ¿Eres o te haces? Si estoy hablando de apertura total al sector petrolero es que sí, apertura a la inversión privada que va a generar más empleo. O sea, eso sí le salió del alma a Cucalón. Ahí sí se le notó espontáneo porque quienes conocemos a Cucalón sabemos que él, incluso quienes hemos seguido los debates, la presencia de Cucalón en la asamblea, sabemos que ese es Cucalón. Ese es Cucalón. O sea, uno ve a Cucalón y uno se da cuenta que, digamos, varios de los que se han formado en la lucha política con el Partido Social Cristiano tienen ese tipo de utilización de palabras, de comportamientos. Pero a Cucalón le sale natural, pues así mismo se desenvolvía en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero creo que fue, de la intervención de Cucalón fue lo que quedó más llamativo. El eres o te haces. Pero pasemos al hocico, ¿qué les parece? Porque en el diario de campaña que cita el portal Primicias, se habló del plan hocico. Pero resulta que no era hocico con H. Todo el mundo, bueno, para no generalizar, ¿no? Todo el mundo publicó la expresión de Iván Sanguiselas Rodas con H, porque claro, en términos ortográficos, hocico se escribe con H. Pero ha sido sin H. Porque hocico, en la definición del candidato Sanguisela, es el órgano contra la impunidad y el crimen organizado. Póngame el hocico, por favor. ¿Cómo propone depurar y proteger la administración de justicia sin afectar la independencia de poderes del Estado? Corre su tiempo, 90 segundos. Es grave lo que usted dice y cuando fui presidente de la Corte lo denuncié. Por ejemplo, cuando a Jorge Glass se le dio un habeas corpus en Manglar Alto. Por ejemplo, cuando al mismo ciudadano se le devolvió los derechos políticos. ¿Qué hacer? A transformar. Propongo un plan que se llama hocico. ¿Qué significa? Intervención de las Naciones Unidas para poder hacer una evaluación objetiva y transnacional. Vamos a dar muerte civil a los corruptos, es decir,
vamos a darles con el hocico, en el marco del marco jurídico ecuatoriano. ¿Qué más vamos? Me imagino que quiso decir vamos a darles con el hocico en el hocico. O sea, vamos a darles con el hocico con O en el hocico con H. Probablemente eso quiso decir el candidato Saquicela. Esa es otra de las perlas, ¿no? O el candidato Pillería, a quien Daniel Noboa le dijo pillería. Le dijo candidato Pillería a Daniel Noboa. ¿Qué dijo el candidato Tillería? Hablando de la artillería. Póngame la artillería del candidato Tillería. Para los cabecillas, nuestro plan se busca vivo o muerto. Se busca vivo o muerto. Nuestro plan, artillería contra la delincuencia, hará que esta guerra la vayamos a ganar. Los presos van a trabajar como chinos. En nuestro plan chino, sí, Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades. Imagínense ustedes, plan chino. Y uno dice, ¿cómo es eso de los chinos? Centro Humanitario de no sé cuánto. ¿Qué tal? ¿Ah? Resulta que nos hablaron del plan chino, nos hablaron del plan hocico, nos hablaron del plan Papa. Andrea González se quejaba, ¿no? Que todos los planes tienen nombre. Ella también ha tenido un nombre para su plan Papa. La artillería. Así bautizaron los planes los candidatos presidenciales. El rey de los planes es Tillería, que acabamos de escuchar. Mencionó no menos de 4 planes durante el evento y a todos les tiene con nombre. El plan chino, enfocado en los privados de la libertad, es el que más llamó la atención. A los presos les va a tocar trabajar como chinos. Imagínense ustedes. Pero no tiene que ver nada con los chinos, ¿no? Se llamará Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades. Qué creativos. Chino. La propuesta como tal, sin embargo, y este es un aporte interesantísimo de primicias, para variar, el colega Roberto Rueda se mandó este reporte muy bueno. Un abrazo, querido Roberto. La propuesta no consta en el documento ingresado al Consejo Nacional Electoral. No consta en el plan de gobierno que entregaron al CNE. El plan chino. No tiene que ver nada con los chinos. Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades. Como el hocico, ¿no? Que ya lo vamos a revisar de nuevo. El que sí aparece en ese programa de gobierno es el plan Artillería. Artillería contra los delincuentes. Según el candidato, hace referencia a las Fuerzas Armadas y Tillería es su apellido. Para los cabecillas de las bandas criminales, aseguró que implementará el plan Se Busca Vivo o Muerto. Estimado Luis Felipe, ¿será que también, ya que ponen Se Busca Vivo o Muerto, van a hacer como en el viejo oeste, van a colocar ahí en las esquinas unas pancartas, unos carteles, unos afiches? Se busca vivo o muerto. ¿Ah? ¿Qué tal? Vamos a darles en el hocico, que ya revisamos lo del hocico. Aunque las redes sociales inundaron del plan hocico con H, propuesto por Iván Saquicela. En realidad se trata del órgano contra la impunidad y el crimen organizado, hocico sin H. Es un organismo con intervención de la ONU, así se hizo en Guatemala, con la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, explicó Saquicela a Primicias. Espera Saquicela del hocico, sin H, hacer una evaluación objetiva y transnacional de la corrupción en el país. Vamos a dar muerte civil a los corruptos. Vamos a darle en el hocico, dicen, dijo el ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Y vamos la perla de Andrea González, ¿no? No descargué ese audio, pero se quejaba de los planes, ¿no? Ella decía que al parecer ahora todo el mundo tiene sus planes. Ella renunció seguido dio a conocer su plan Papa. Básicamente se trata de una propuesta para los productores, no solo de papa, sino a todos los productos que puedan ser del sector agrícola. González está segura que en la época postpetrolera, la mejor alternativa para el país es mirar hacia la agricultura. Prueba de aquello mencionó que el caso del cacao, que ha disparado sus exportaciones en un 170%. En el plan que González entregó al CNE, se hace referencia a la propuesta de apoyo a la agricultura, pero no tiene el nombre del tubérculo. Me imagino que le ponen esos nombres, ¿no? Para en las entrevistas, en estas intervenciones, en los debates y en los foros, darle un poquito de un toque ahí que genere conversación.
El tiempo y el formato del debate hizo que los temas y propuestas sean mencionadas y en el mejor de los casos abordadas en mayor profundidad. Ese fue el caso del Plan Miñaño de Juan Iván Cueva. El nombre como tal no está en el programa entregado al CNE por el candidato de Amigo, pero sí se menciona en su propuesta de inclusión en salud, educación, cultura y deporte de los jóvenes para evitar que sean reclutados por las bandas del crimen organizado. Plan Papa, Plan Hocico, Plan Chino, Plan Artillería. Me encantaría, créanme, no tenemos la posibilidad de tener aquí un Doctor Strange para que nos lleve a algún multiverso. Y de verdad, saber qué harían si tienen reales posibilidades y llegan a captar el poder. En serio. Uno se queda con estas cosas y no con la profundidad de las propuestas por parte de los candidatos. Llega el post-debate. ¿Qué me dice por acá? Le envío un abrazo a Chemel. ¿El plan huida les faltó? Acá también hablando de Cucalón, me dice Mauge. Espontáneo, sí, hasta Novoa se sonríe al escuchar y para disimular bajó un poco la cabeza. Andrés me dice, faltó el plan celular para toda la vida. Ah, cierto, pues, cierto. Habló de que para evitar, esto me pareció tan llamativo. Resulta que la gran solución para que no nos roben los celulares, la gran solución para bajar el robo de los celulares es exigir que en los nuevos contratos de concesión con las empresas de telefonía móvil se exija, se disponga, en los nuevos contratos se disponga que te roban y automáticamente tienen que reponerte el celular. La gran solución para bajar el robo de celulares. Qué locura, ¿no? En serio. ¿Sí se percataron de esa propuesta o no? ¿Cuántos le pararon bola a esa propuesta? Acá Jonathan Buitrón me dice, recuerda que el bajar el IVA fue una promesa incumplida de Correa y ahora lo vuelven a ofrecer. Claro, hay que irnos a 2006, cuando el entonces candidato Rafael Correa ofreció bajar el IVA al 10% y finalmente no ocurrió eso. Entiendo que se refiere Jonathan justamente a aquello, hablando de las promesas incumplidas. En palabras de Tillería, dice Andrés, es el plan para evitar los asesinatos por robo de celular. ¿Se imaginan ustedes? La gran solución para evitar que te roben el celular o que te maten por robar el celular es que las operadoras de telefonía te tienen que reponer el celular. O sea, qué locura. En serio. Una lágrima, como dice la Mauge acá. Trabaja como chino, dice Nahuel. Es como el plan Fénix. Hasta ahora nada de nada, dice nuestro internauta. ¿Qué dijeron de políticas públicas? Casi nada. Doctor Guamán, ¿cómo le va? ¿Qué pasaría, dice, con la señora Andrea González en vez de aprovechar su momentum luego del debate ha desaparecido de las redes y medios? Es raro que siendo tendencia no la haya aprovechado. Es raro, ¿no? Porque, digamos, ella fue la más comentada, pero se desinfló. Leí algún comentario de Alondra Enríquez en ese sentido, que no se mantuvo esa conversación digital durante las siguientes 24 horas relacionada con Andrea González Nader. Y lo último, ya fuera del debate, pero en el post-debate, Luisa González fue hasta el Amazonas. Alísteme el de Luisa González que pusimos en la primera parte, la entrevista en Teleamazonas. Fue a Teleamazonas con Milton Pérez, el día después. Y en esa entrevista le ha desafiado públicamente a Daniel Noboa para tener un cara a cara. Póngale por favor a Luisa González. Yo lo desafío, si quiere, si acepta el señor Daniel Noboa, que un día es presidente, el otro es candidato, unas horas presidente, otras horas candidato, pero si acepta, lo desafío a un debate con Luisa González. Y yo pongo la casa, entonces le ofrezco a Teleamazonas para que vengan a debatir aquí, ¿qué tal? Sería maravilloso poder debatir con ideas, con realidad, con cifras, con datos reales, ¿ah? Porque también le invito a la ciudadanía a contrastar las cifras que dio Daniel Noboa el día de ayer. Dijo que ha dado más de 100,000 becas, no ha llegado ni a 2,000 siquiera. ¿Saben cuándo va a aceptar Daniel Noboa debatir con Luisa González antes de la primera vuelta electoral? Sin pretender ser adivino o pitonizo y asumiendo que me podría equivocar, pero como conozco el comportamiento de la política ecuatoriana, ¿saben cuándo va a debatir con Luisa González en primera vuelta? ¡Nunca!
Nunca. Si los dos pasan a la segunda vuelta, allí sí, como el debate será obligatorio, se verán cara a cara el 13 de abril. Si pasan los dos a segunda vuelta y si hay segunda vuelta. Todo va a depender del pronunciamiento del pueblo ecuatoriano el 9 de febrero. Que puede ser interesante un debate, un cara a cara. Pero recordemos por qué los debates son obligatorios. Los debates son obligatorios porque aquí en este país a la gente no le gusta debatir. Le tienen terror a debatir. Al que va primero le tiene terror debatir con el segundo y el que va segundo se muere por debatir con el primero. ¿Por qué Luisa González genera esto, este pedido? De debatir con Daniel Noboa luego del debate de los 16 candidatos del último fin de semana que ya lo analizamos el día de ayer. Yo he dado mi postura, he dado mi opinión sobre el tema. ¿Cuál es el objetivo que un día después se plantea esto? ¿Fue estratégico o no? Pedro Donoso, el consultor político, se mostró extrañado por esta estrategia de Luisa González de un día después plantear esto. ¿Qué decía Pedro ayer? Antes de plantear una acción estratégica es importante preguntarse ¿para qué? ¿Para qué González escoge esta acción como táctica postdebate? Con ello le entrega a Noboa la posibilidad de ignorarla, posicionar nuevamente que el que manda es él. Yo la verdad, dice Pedro, no la entiendo, me sumo, yo tampoco la entiendo. Porque Noboa no le va a aceptar. Porque Noboa la va a ignorar. Porque si no es obligatorio, créanme, a riesgo de equivocarme, y si me equivoco en buena hora porque sería saludable que debatan. Pero Noboa le va a decir que no. Noboa no se va a arriesgar a un cara a cara con Luisa González cuando los dos están en la cabeza disputándose su presencia en la segunda vuelta electoral. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿fue estratégico esto? Suscribo justamente la posición de Pedro Donoso frente a aquello. Me dice acá el apreciado Charlie Pisa, le envío un abrazo, maestro. Ayer Andrea González estuvo en Radio Sucesos en una entrevista de 20 minutos con el colega Milton Pérez. Milton sale del canal corriendo a la radio. Y Julio César Torres dice, todos ofrecieron internet. Claro, ahora la nueva vieja confiable del debate fue la inteligencia artificial, la IA. ¿Cuántos de los 16 candidatos presidenciales saben lo que es inteligencia artificial? ¿Cuántos saben utilizar el chat GPT o GPT? ¿Cuántos? En serio, ¿cuántos? Pero se pasaban hablando de inteligencia artificial. Esa es otra de la vieja confiable. Como dice Julio César Torres, todos ofrecieron internet gratis, pero nadie dijo cómo, cuánto costará si existe la infraestructura para eso. En un país que todavía se está tratando de crecer para ir eliminando las brechas que tenemos para poder acceder a la comunicación digital. Bueno, eso es lo que nos dejó el debate. Hay que seguir comentando sobre estos temas, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué pasó? Déjeme ver. Ah, ya, las menciones. Parece que me había mandado un mensajito. Venga. Bueno, cierro el comentario y ya vamos a conversar con Pacha Terán ya mismo, luego con Javier Lazo Mendoza. Pacha Terán, candidata a la vicepresidencia por Unidad Popular. Javier Lazo, candidato a asambleísta nacional por Revolución Ciudadana, estarán con nosotros ya mismo. Y luego el doctor Estarín Raza. Solamente para ir cerrando, ¿no? Me dice Robert Frías, que reside en Chimborazo. No entiendo cómo medios de comunicación de acá de Riobamba dan como triunfadores a Noboa y González, o sea, a Daniel Noboa y Andrea González, pero no a Luisa González. Termina siendo, estimado Robert, la visión editorial de cada medio y la visión de cada periodista. Para mí no hay triunfadores del debate. Si a mí me preguntan, no hay. Para mí quien genera una conversación posterior, potente, aunque se desinfla, es Andrea González. Y para mí, jugaron a no perder. Y Noboa y Luisa González salen bien librados. Para mí, opinión. Otros colegas tienen otra opinión y cada uno tiene su propia opinión. Por cierto, aquí el ganador o perdedor uno lo declara dependiendo de los sesgos. Termina siendo así. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.